Primero se descubrió inmovilizado. Después notó que sus ojos abiertos no veían más que oscuridad absoluta. Finalmente comprendió que había despertado, que no era un sueño aquello, y en la confusión de su mente la primera sensación que lo embargó fue la de muerte, la de haber muerto. Después un tenue y constante balanceo le reveló que estaba siendo transportado, y a la sensación de muerte le siguió una mucho peor, la de comprender que había sido capturado. No sabía cómo o de qué manera, pero el Estado Nacional seguramente había dado con ellos en la noche y, sorprendiéndolos dormidos, los había capturado a todos. No había escuchado combate ni escaramuzas, no voz de alerta de la guardia, no gritos ni corridas. De igual modo que se había acostado había despertado, solo que amordazado, ciego y sordo a su entorno, absolutamente imposibilitado de percibir por sus sentidos hacia dónde estaba siendo trasladado. Encerrado en su propia oscuridad, el tiempo también se hacía difícil de calcular. No sabía si había dormido toda la noche o un par de horas. No sabía cuánto hacía que lo habían capturado, ni cuánto que lo transportaban. No sabía si estaba solo o rodeado de sus cofrades. Y ahora, ya despierto y limitado sensorialmente, no lograba anclar su mente a un punto que le permitiera interpretar si habían pasado horas o días, si estaba bajo tierra o en la superficie, en un barco o en un avión. Lo único que sabía era que, en manos de las fuerzas de seguridad, lo que le quedase de vida se transformaría en un infierno, y que la mejor opción en dichas circunstancias era la de quitarse la vida en cuanto tuviera la oportunidad de hacerlo. Después de un tiempo de estar así, comenzó a dudar si en verdad lo estaban trasladando o solo lo amacaban para dar esa sensación. El movimiento era siempre el mismo, un tenue vaivén hacia los lados, y si bien no lograba ver ni escuchar nada, el movimiento de un recorrido varía constantemente ante las imperfecciones del suelo o las curvas en las esquinas. En un principio había zamarreado un poco su cuerpo para intentar zafarse de las sogas que lo sujetaban. Incluso había murmurado unas palabras esperando respuesta de alguno de los suyos. Pero luego, ante el silencio tan atroz y la imposibilidad de liberación, desistió, intentando esporádica y vanamente aflojar al menos sus manos. Al cabo de horas de continuar así, el movimiento se detuvo como si hubiera llegado a destino, o como si su confinamiento al silencio y la oscuridad estuvieran a punto de concluir. Sin embargo, permaneció así por tanto tiempo más, que la desesperación lo ganó por completo. Ausente de todo indicio exterior, su mente comenzó a colapsar en sus propios pensamientos, pensamientos que lentamente se hicieron temores, temores que devinieron en terror, terror que trocó en desesperanza, y desesperanza que, convertida en desazón, lo llevó al principio de ese círculo vicioso en el cual no dejaba de girar su mente una y otra vez, entregándolo indefenso a tal recorrido de sensaciones. Finalmente comprendió que ya había comenzado, que aquello formaba parte de la tortura por venir, y sus captores solo estaban ablandando su mente antes del primer interrogatorio. Siempre supo que esta era la posibilidad más concreta al intentar sublevarse al Estado. Terminar capturado era la mayor chance de cualquiera que se enfrentara a un orden social tan férreamente mantenido. Pero ahora, aquí, a merced de sus captores, no podía evitar pensar en lo vano de aquel intento. Toda la acción revolucionaria de su movimiento se había reducido al acto inaugural, el hundimiento de las fragatas, y ante ello, la sobrevida del grupo no había alcanzado más que unos pocos meses. Y entonces, ¿qué tanto habían logrado hacer? Recordaba aquí, ciego y sordo a su entorno, las largas disertaciones del abuelo, los enfrentamientos ideológicos con David, las charlas idealistas con las cuales su grupo se arengaba continuamente, cómo estas ideas fueron evolucionando desde un simple intento de protesta civil hasta un concepto de toma de poder y refundación social.
En un punto se sentía tan ingenuo. Se recordaba hablando de cómo el secreto estaba en cambiar lenta y sistemáticamente la aceptación tácita de toda palabra del Estado en la que el pueblo había sido entrenado, el modo de pensar de la gente, el corrimiento del pensamiento único hacia una percepción de las evidencias que la realidad nos muestra a cada instante. Y más aún, en cómo deberían organizar al Estado Nacional en una eventual toma del poder, cómo desmilitarizar el control ciudadano, cómo cambiar la percepción de seguridad que el partido único había logrado inculcarle al pueblo, haciéndoles creer que la represión era protección y el sometimiento era orden. Cómo volver a pensar como un país libre y soberano, y no como una puta subsidiaria del poder hegemónico administrado desde el norte. Y lentamente sus pensamientos giraron hacia Zoe, hacia la vida de aquella niña perdida en las garras de un Estado nacional que no sería para ella mejor que los 3 cerdos perversos que la habían vejado. Y desde allí, mansamente, sus recuerdos bajaron a lo básico, al motor que movilizó en él todo deseo de supervivencia, toda presunción de liberación, a la mujer que amaba y que ya jamás volvería a ver, a Irina. Irina y su ensortijado cabello rubio, Irina y sus ojos de fuego, Irina y sus planteos viscerales, Irina y el dolor de su útero vacío, Irina y el atrevimiento de su juventud recordándole a sus padres y separándola de él, Irina y el dolor que crecía en su pecho y su alma, atorando en sus ojos las lágrimas que no salían, que le negaban el consuelo del desahogo, pero no por la educación recibida de machos que nunca lloraron por el dolor propio y mucho menos podrían hacerlo por el dolor de los otros, sino porque a pesar del desconsuelo, sentía en sí la paz de haberlo intentado, de haber puesto lo mejor de sí al servicio de una causa, de haber hecho todo lo que estuvo a su alcance. Y esa paz era suficiente para mirar al mundo a los ojos y decirle: no pueden ganar, nunca podrán, aunque hoy me maten a mí, nunca, porque siempre habremos quienes nos rebelemos, nunca, porque la voluntad humana es más fuerte que ustedes. Y si bien la oscuridad que contemplaba fue poca comparada con la que sentía dentro de sí, y si bien el silencio en el cual lo habían sumido callaba opacado por aquel que su propio interior le revelaba, no se sentía cansado, no se sentía sin fuerzas, no sentía que la lucha carecía de sentido, y, aún aquí a merced de sus captores, no se sentía derrotado. Juan Pablo Farrell. Escuchó como primer sonido después de tanto tiempo de silencio y oscuridad, que ya sus pensamientos lo habían abandonado casi por completo. El proceso de aislamiento al cual ha sido confinado está por llegar a su fin. No fuerce a sus sentidos. Espere a que ellos paulatinamente vuelvan a usted. Y dicho esto, sintió como si le quitaran una capucha virtual de la cabeza. Las sombras de un cuarto oscuro lo invadieron todo, como si fueran reflectores comparados con la oscuridad que antes contemplaba, y los sonidos del silencio golpearon tan profundo dentro de su oído interno, que por un instante pareció que su cabeza iba a explotar. Estaba solo, sentado a una silla y sin ataduras en sus manos o pies. En un instante el olor a encierro y a humedad del lugar lo poseyó por completo, revelándole no sólo que también su olfato había estado ausente hasta ese momento, sino que aún continuaban bajo tierra. Cuando se puso de pie y vio a sus articulaciones responder sin problema, comprendió que el tiempo de aislamiento no había sido tanto y que de seguro se vio magnificado por la ausencia sensorial. El cuarto era una pequeña habitación de cemento de 3 por 3 metros,
sin más en ella que la silla en la cual antes estaba. La puerta cerrada era de fierro y por una única abertura en el techo entraba una tenue luz que lentamente iba aumentando su intensidad, permitiéndole contemplar más y mejor su entorno. Al cabo de un tiempo de estar allí, comenzó a escuchar sonidos de pájaros que también iban incrementando su volumen. Era claro que tanto la luz como el sonido estaban siendo regulados para que su cambio de estado no fuera traumático, y esto fue lo primero que llamó su atención en realidad. En un interrogatorio de este estilo todo debe ser traumático, y cuanto más alterada esté la sensorialidad del individuo, mejor es a los fines de obtener información. Preocuparse porque su traspaso al mundo de los sentidos físicos fuera relajado era, sin dudas, una prueba tangible que no esperaban de él respuestas de ningún tipo. Si esto era así, significaba que sus captores no solo sabían su nombre, sino también todos sus movimientos, planes y proyectos, y que, de seguro, todo su grupo había sido apresado con él. Es más, quizás de la tortura de los otros habían obtenido tanta información que ya no se justificaban los tormentos sobre su persona. O tal vez, por ser el líder, contemplaban darle algún tipo de trato preferencial. Lo cierto era que estaba allí, que él y su grupo habían sido aprehendidos sin hacer un solo disparo ni oponer la mínima resistencia. Ahora, atrapado en este cuarto, con sus pensamientos que lentamente volvían a llenarlo todo, comprendía más claramente que antes que nunca tuvieron oportunidad contra el Estado Nacional, que sus fuerzas y sus planes y sus largas discusiones ideológicas jamás tuvieron la mínima posibilidad de ver la luz, que su intento revolucionario solo fue un puñado de buenas intenciones y que la suerte de la humanidad ya estaba irremediablemente echada. No temas, volvió a decir aquella voz, ahora más reconociblemente humana y tal vez hasta familiar. no hay por qué temer. Luego del abrazo espontáneo, liberador, casi desesperado, vino la incomprensión hecha rostro. Kevin solo pudo sonreír y ante esto, las pocas palabras que Juan intentaba articular desaparecieron de él. Inmediatamente después la pregunta por Irina llenó su mente, pero no se atrevió a pronunciarla. Kevin había entrado a la habitación llevando una silla consigo y una taza con algo que parecía ser un caldo espeso y caliente, el cual le entregó y él devoró con hambriento beneplácito. Luego, sentados uno frente al otro, Juan se animó a preguntar por el abuelo primero y por Irina después. La expresión de Kevin respondió a sus interrogantes antes que las palabras. El abuelo había muerto hacía casi un año, y a Irina le habían perdido el rastro cuando debieron cambiar de estrategia, y ella, en desacuerdo, se separó del grupo. Pero, como dijo Kevin, para ser claro, debía comenzar por el principio. Cuando el abuelo pasó a la clandestinidad lo hizo en la Venecia. Allí comenzó a reclutar gente para lo que sería, según él, la revolución antiimperialista más grande de los últimos 100 años. Y en un principio le fue bien, muy bien. En poco tiempo sus filas contaban con más de 1000 miembros, los cuales estaban preparados física e ideológicamente para la lucha constante, para una suerte de guerra urbana. Sin embargo, el abuelo sabía que para que ello rindiera sus frutos, debían alternar su accionar entre la Venecia y la ciudad seca, a través de los alcantarillados, y así lo hicieron. Las primeras incursiones tuvieron el fin de contactar ex cazadores útiles a la causa, como fueron Kevin e Irina, y concientizar a la población. Realizaban pintadas en las calles y repartían los catecismos de 10 preguntas y respuestas acerca de los sellos y el Estado Nacional, como el cual le había llegado a Juan por debajo de su puerta. Se hicieron llamar los abuelos de la nada y en un principio lograron sorprender al partido único. Pero este
no tardó en responder. Rápidamente se apropiaron del nombre de su movimiento y con todas las herramientas de propaganda a su favor, lo masificaron a través de los medios, convirtiéndolo en un enemigo a la medida de sus necesidades. A partir de allí, todo lo que el movimiento intentaba hacer era transformado por el Estado Nacional en su propio beneficio. Hasta que, finalmente, el Partido Único tomó la delantera en los atentados. El grupo del abuelo jamás descabezó la cúpula de los sellos, y mucho menos intentó copar el hospital de niños. En muy poco tiempo, sus acciones se vieron completamente anuladas sin efectuar un solo disparo, y el abuelo debió redefinir su estrategia completamente. En ese punto ya habían conocido y se había sumado a sus filas un científico experto en tecnología militar llamado Jerome, quien, con la ayuda de otros que fueron sumándose después, diseñaron un campo protector que los hacía virtualmente invisibles a los ojos de las fuerzas de seguridad. Ese campo protector era capaz de leer las vibraciones de los sonidos y disparar vibraciones idénticas en sentido opuesto, anulándose entre sí, con lo cual, fuera del campo, toda acción por ellos realizada era absolutamente inaudible. Con el correr del tiempo, ese proceso se desarrolló pasando de lo auditivo a lo visual y de lo visual a lo olfativo, y todo lo que quedaba fuera de ese campo se percibía como oscuridad absoluta y sepulcral silencio. Con esa extraordinaria defensa a su favor, el abuelo comprendió que lo mejor para proteger a su grupo en una lucha tan desigual sería replegarse y aguardar. Esa decisión generó tanta controversia que el grupo se dividió en dos, y si bien continuó unido, la parte más combativa, liderada por Irina, se mostraba cada vez más reacia a las medidas tomadas por el abuelo. Un tiempo después, cuando Oliver, un científico especializado en nanotecnología, se unió al movimiento y reveló en qué había estado trabajando, el abuelo comprendió que el repliegue de sus fuerzas debía ser definitivo y que, al no poder vencer al sistema imperante, lo mejor sería preservarse por fuera de él y desaparecer para siempre. Acción que terminó de separar a Irina de sus filas. Al día de hoy el grupo del abuelo contaba con más de 47.000 miembros, entre hombres, mujeres y niños, repartidos en 6 reservorios abandonados fuera de los límites de la ciudad de Buenos Aires. Allí, organizados socialmente en cooperativas, habían criado gallinas y conejos, desarrollado cultivos, pequeñas plantas potabilizadoras de agua, centros de reciclaje de desechos, áreas educativas de salud y esparcimiento. Y todo esto a las espaldas de un Estado nacional que, aun sabiendo de su existencia, no podía encontrarlos por ningún medio. Después de escucharlo con suma atención y sin prácticamente ninguna interrupción, la conclusión de Juan fue categórica. Pero vos sabés que no van a poder ocultarse por siempre. Si los están buscando, en algún momento los van a encontrar. A lo que Kevin respondió: Estamos a más de 100 metros de profundidad, kilómetros por fuera del nuevo límite de la ciudad de Buenos Aires, escondidos en drenajes que no figuran en ningún plano y a los cuales accedimos mediante túneles que nosotros mismos excavamos. Tenemos acceso a toda la ciudad y a todas sus comunicaciones. Y, finalmente, la prueba más tangible de lo perdido que están es que hayan tenido que recurrir a vos para encontrarnos. Y ante esto último, la expresión de Juan habló por él mejor que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Por lo cual, Kevin continuó: Sabemos que sabés que no escapaste del control estatal, sino que ellos te dejaron pasar a la clandestinidad. Sabemos que sabés que David no te detuvo porque recibió órdenes explícitas en tal sentido. Sabemos que sabés que Nadia no te envió por casualidad a trabajar a la Venecia. Sabemos que sabés todo esto porque las fuerzas de seguridad lo saben y nosotros intervenimos sus comunicaciones. Pero también sabemos que no sabés
que había un topo en tu grupo que los mantenía al tanto de todo, Donato. Y por sobre todo, sabemos que no sabes el porqué de todo esto. Bueno, nosotros somos el porqué. Y entonces Juan lo comprendió. Lentamente Kevin le narró los acontecimientos en detalle. Sobre todo, cómo no pudieron acercarse a él para sumarlo a su causa, debido al estricto control sobre su persona, ya que todos sus movimientos y planes eran seguidos muy de cerca por las fuerzas de seguridad, pues la idea del Estado Nacional de usarlo para llegar al abuelo maduró muy tempranamente en ellos, casi inmediatamente de la desaparición de Irina, cuando leyó el mail de Juan, donde le contaba sobre sus padres, y en el preciso momento en que la CIDE le pasó el catecismo Rocker por debajo de su puerta para instarlo a pasar a la clandestinidad. Realmente los intentos de la fuerza de seguridad para dar con los insurgentes del abuelo demostraron su ineficacia más temprano que tarde, y las tentativas con agentes en la Venecia no llegaron a buen puerto. La única forma de llegar a ellos que le quedaba al partido único era infiltrar a alguien que los guiara hasta su cuartel general, pero, asimismo, la única forma de lograrlo era si ese alguien ignoraba que era un infiltrado. Y allí, con Kevin e Irina ya clandestinos, fue donde el interés por Juan se hizo manifiesto. Su cercanía intelectual y afectiva con el abuelo y su pertenencia al grupo de amistades más cercanas de éste hizo que los agentes del Estado lo consideraran como la mejor opción para tal empresa y, luego de empujarlo a la clandestinidad, lo dejaron hacer observándolo constantemente desde las sombras. Jamás le perdieron el rastro, ni aun cuando creía ser invisible a los ojos del Estado Nacional deambulando por las calles con las identidades prestadas de las tarjetas de débito robadas. Todas las pensiones de la ciudad de Buenos Aires estaban intervenidas por la CIDE, y cuando creyeron que estaba lo suficientemente acorralado y sin margen de maniobrar libremente sin ser descubierto, usaron a otro de sus tantos agentes, la chilena, no solo para protegerlo, sino también para poder influir directamente sobre sus decisiones. Desde el principio querían que fuera a la Venecia a investigar qué se había hecho con el abuelo, y en esa dirección lo pusieron. Sabían, y no se equivocaron, que nunca dejaría de buscarlo. Pero, si lo hiciera, sus pasos jamás dejarían de seguir a los de Irina, quien, sabían ellos, había sido captada por el abuelo y su grupo. Así, de una u otra manera, estaban convencidos que los llevaría a él. En este punto la sensación de Juan era terrible. El sentimiento de manipulación, de impotencia ante el control gubernamental y de funcionabilidad al establishment era tal que sentía una opresión en el pecho que a gatas le permitía respirar. Toda su intención revolucionaria, sus discursiones ideológicas, sus sueños de liberación, habían sido una fútil manipulación estatal, y todo cuanto habían logrado lo habían hecho simplemente porque les fue permitido. Simplemente porque el fin de encontrar a el abuelo justificaba el medio de asaltar cuadrillas, asesinar prefectos e incluso hundir 2 fragatas, aunque no tanto. Y en un momento, Kevin no tuvo más remedio que contarle la verdad. Merced a la intervención de las líneas de comunicación de las fuerzas de seguridad, sabían que el golpe a las fragatas jamás fue realizado, que Donato informó de antemano cuanto planeaban y emboscaron a Casiano y Luca antes de plantar los detonadores. La intención fue detenerlos para interrogarlos. Sin embargo, al verse acorralados, resistieron a los tiros todo el tiempo posible y luego se quitaron la vida. Después, sabiendo que el resto del grupo no tenía comunicación con ellos, simularon bombardeos que solo fueron demoliciones
y les hicieron creer que el golpe había sido un éxito, para que consideraran muy riesgoso volver a la Venecia y continuaran con su plan, internarse en los alcantarillados. Ellos sabían muy bien que una vez aquí nosotros los encontraríamos. Y si nosotros los encontrábamos a ustedes, ellos nos encontraban a nosotros, concluyó con tono de obviedad. Sin embargo, la pregunta que se abría en la mente de Juan, abarcando cada vez más sus pensamientos, era ¿por qué? ¿Por qué tomarse tal trabajo para encontrar a un grupo que se había retirado de la acción armada? Y al preguntarle a Kevin, su respuesta lo desorientó aún más. Porque ellos saben que nosotros sabemos cómo detenerlos. El abuelo estaba en lo cierto desde el principio. Esta guerra era a futuro. Los malditos dueños del poder mundial no estaban pensando en el hoy, sino que tenían su mira puesta a partir de los próximos años. Continuaba relatando Kevin, como si tuviera todo el tiempo del mundo para hacerlo. No eran las sociedades actuales las que querían dominar y someter absolutamente, sino las futuras. Y ello solo lo conseguirían trabajando con los niños. Los sellos habían sido un instrumento de terror estatal. Su fin, generar el sentimiento de desprotección necesario para que los padres se vieran forzados a entregar a sus hijos al Estado como único método de defensa. Los rockers habían venido a complementar este esquema en el terreno local, argumentando a favor de una intervención ejecutiva foránea directa y ya no enmascarada detrás del fantoche del partido único, así como había ocurrido en Asia. El caos resultante, hábilmente abonado por los medios de comunicación y los putos lacayos que siempre se esconden detrás de sus credenciales de prensa, preparó el camino para que la población civil optara, unánime y mayoritariamente, por la entrega voluntaria de los niños al control del Estado. Una vez entregados, sus hijos serían adoctrinados de tal modo que su voluntad pasaría a manos del partido único y éste haría de ellos cuanto quisiera. Lejos de la influencia familiar, los chicos no tendrían otra referencia más que la que les inculcaran sus educadores. Y estos, al ser agentes del sistema, los programarían en la obediencia absoluta, en el no cuestionamiento, en la no toma de decisiones propias. Sin embargo, semejante plan tenía un punto débil, un inmenso talón de Aquiles. Solo podía funcionar en tanto la seguridad brindada por el Estado a los niños fuera absoluta. Los padres entregan a sus hijos porque no pueden protegerlo de los sellos y confían que las fuerzas internacionales, al auxilio del Estado Nacional, sí podrán. Pero si esta confianza es socavada de algún modo, toda la estructura armada en torno de la estrategia de dominio colapsaría en sí misma. El abuelo había descubierto que la única forma de combatir al poder era socavando la confianza que el poder había generado en torno a su capacidad para proteger a los niños. Y en un principio, cuando la entrega de los niños aún era optativa, todas las fuerzas del movimiento se pusieron a trabajar en cómo desenmascarar al Estado, cómo golpear ese talón de Aquiles. La conclusión a la cual llegamos cayó casi por peso propio. Si queríamos mostrar que el partido único no podía cuidar a los niños, entonces teníamos que encontrar el sitio donde los niños eran llevados, tomar las instalaciones, minar el lugar con explosivos robados de la inauguración de las demoliciones de la Venecia
para volarlo por los aires después de haber sacado a todos los chicos, extraerles los rastreadores y devolverlos a sus hogares con la consigna: si fuéramos los sellos, este niño que usted le entregó al Estado estaría muerto. No era un plan simple y de seguro habría muchas bajas. Pero el efecto que produciría en la confianza de la población sería tal que toda la propaganda gubernamental no podría revertirlo. Terminó e hizo una pausa en la cual no pudo evitar un gesto de resignación. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron?, preguntó Juan ante esto. Porque después apareció Oliver. Solo dio como respuesta. ¿Oliver?, preguntó sin entender. Oliver es un científico especializado en nanotecnología. Trabajaba para una multinacional de la salud en un proyecto de encapsulamiento celular. La misión de su equipo era desarrollar una cápsula hermética tan diminuta que fuera capaz de albergar en ella una única célula. El fin del desarrollo era, según creía él y su grupo, poder aislar células enfermas del organismo para cierto tipo de enfermedades que no fueran operables. Al cabo de mucho tiempo y trabajo lograron su cometido. Una cápsula hecha de tejido orgánico sintético, compatible con cualquier organismo vivo, capaz de encapsular en su interior células. Sin embargo, había un aspecto de la investigación que a Oliver no lo convencía en absoluto, y era precisamente que, al ser hecha en tejido orgánico, no podía detectarse una vez que ingresara al cuerpo. Según él consideraba, y así había manifestado a sus superiores, era mejor hacerla de algún elemento detectable para que dicha cápsula pudiera ser monitoreada y, ante la eventualidad de un progreso médico que permitiera la operación, extraída del organismo. La negativa encontró como argumentación la frágil hipótesis que cualquier elemento que no fuera orgánico podía ser incompatible o generar rechazo en algunos pacientes, y el desarrollo debía tender a la universalidad de la solución médica. Más allá de esto, Oliver aceptó la explicación, aún sin coincidir con ello, porque lo consideraba en ese momento un detalle menor. ¿Me va siguiendo?, Preguntó más para darse un respiro a sí mismo que por pensar que Juan podía no entenderlo. Sí, con suma atención, respondió escueto, instándolo a seguir. Cuando el proyecto estuvo terminado, se realizó una celebración en la cual participaron las distintas áreas científicas de los distintos países intervinientes, muchas de las cuales no tuvieron contacto entre sí en ninguna etapa del desarrollo. Allí, en la ciudad de Berlín, entre copas y bocadillos, Oliver conoció a un científico ruso que le comentó, casi anecdóticamente, que su misión dentro del proyecto había sido el desarrollo de una cerradura electrobiológica para la cápsula. Una cerradura capaz de ser activada a distancia. Tal revelación despertó en Oliver una duda insalvable. ¿Para qué hacerle una cerradura a una cápsula que, una vez implantada, no debía volver a abrirse nunca más? Cápsulas de la muerte, adivinó Juan, a lo cual Kevin respondió afirmativamente con un gesto. Esta duda rondó su mente y horadó su alma durante días, semanas, meses, y en la imposibilidad de hallarle una respuesta satisfactoria, decidió investigar.
Hurgando en los archivos encontró muchos accesos denegados en distintas áreas de la investigación, y cuanto más secreto encontraba, más grande era su ansia por saber. Lo primero que logró develar fue una función anexa de la cápsula, y era que había sido intervenida con un rastreador. Así comprendió que, más allá de los fines médicos argumentados, las cápsulas serían también los rastreadores del futuro. Por ello, no solo serían implantadas en las personas enfermas, sino que estarían en los cuerpos de todos los hombres y mujeres. Al ser indetectables y estar libres en el organismo, sería imposible intentar extirparlos, por lo cual el Estado Nacional podría tener absoluto control sobre la ubicación de las personas en todo momento y lugar. Finalmente, después de casi un año de hurgar por los rincones informáticos de la empresa en la cual trabajaba, encontró aquello que le dio la tan ansiada respuesta final. Su cápsula no había sido diseñada para salvar vida, sino para terminar con ellas. En su interior planeaban contener. Y se dio la conclusión de la frase a Juan. Cianuro, respondió evidente. No, mucho peor. Desarrollaron genéticamente una célula enferma para contagiar a las células a su alrededor con suma voracidad. ¿Una célula? ¿Cómo una célula? Preguntó, sin llegar a entender el alcance de cuanto le decía. Una célula maligna, como un supercáncer. Juan lo miró como si no pudiera creer cuanto escuchaba. Esta única célula encapsulada sería implantada en todos los niños en manos del Estado y permanecería inactiva en tanto que el portador fuese un fiel súbdito del poder. Si no era así, si la persona ya adulta desarrollaba cuestionamientos al orden imperante o intentaba desafiar la autoridad en modo alguno, la célula sería liberada por acción remota, enfermando a su portador tan rápida, invisible y mortalmente que nadie sospecharía al respecto. Una célula, viajando libre por el torrente sanguíneo, puede alojarse en cualquier parte del cuerpo y así, al liberarla, desarrollaría enfermedades distintas según el sitio donde estuviera detenida. Con esta nueva concepción en cápsulas de la muerte, el establishment internacional piensa someter a las futuras generaciones. Todos los niños en manos del Estado serán adoctrinados en la obediencia ciega, y aquellos que no se ciñan a las nuevas normas simplemente enfermarán y morirán, sin que nadie pueda señalar al Estado por ello. El plan del abuelo de liberar a los niños era, ante esto, impracticable. Si todos los niños tenían rastreadores indetectables y por ello inextirpables, al ir por ellos seríamos fácilmente rastreados. Todo el movimiento sería irremediablemente perseguido y atrapado antes de contemplar nuestra misión de liberación, y los niños devueltos a su cautiverio sin que los padres se enteraran siquiera. Los rastreadores subcutáneos actuales, y vos lo sabés, son fácilmente detectables y nosotros tenemos los medios para extraerlos rápidamente. La idea original de liberar a los niños de sus rastreadores antes de abandonar las instalaciones donde los tenían y llevarlos a un lugar seguro donde informarles de los planes del Estado y todo ese piripipí antes de entregarlos a sus familias, ya no podía ponerse en práctica. Ahora, con esta nueva tecnología, no solo nuestro plan quedaba trunco, sino que ya jamás podríamos liberarlo.
Y así, el famoso talón de Aquiles del cual hablaba el abuelo quedó férreamente protegido por una bota de hierro. Pero, entonces tardó un largo rato en racionalizar toda la información recibida. Si, si ya no pueden hacer nada en contra de ellos, entonces ¿por qué lo siguen buscando? Eh, ¿Por qué me enviaron a mí? Eh, Pará, vos me dijiste que ustedes sabían cómo detenerlos. No, que ustedes supieron cómo hacerlo y ahora ya no. Kevin lo miró con piedad, casi como si no quisiera seguir hablando, pero aún así continuó. La debilidad de los distintos partidos únicos de las distintas naciones sigue siendo la misma: la seguridad de los niños. Mientras la población general confíe en la eficacia del Estado para proteger a sus hijos, el Estado, cualquiera que fuese, tendrá el poder total sobre la situación y a la postre, dominio absoluto sobre las futuras generaciones. Ahí está la respuesta. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos, solo que no podemos hacerlo. Por eso ellos ganaron y nosotros nos escondemos. Y la respuesta de Juan fue inmediata. ¿A dónde está la respuesta, Kevin? Tienen la suficiente cantidad de gente acá como para iniciar una revolución. Tienen los medios para ingresar al sistema informático, para intervenir sus comunicaciones, para ser invisible a los ojos del Estado. Pueden generar conciencia, pueden romper el pensamiento único. Pueden hacerlo. No me digas que no pueden, porque sí pueden. En todo caso, decime que no quieren. La única solución está en los niños, Juan. Cualquier otra cosa que intentemos, el partido único la transformará para alimentar su fuerza y poder, como ha hecho siempre. Solo mostrando que no pueden proteger a sus hijos, quedarán inexcusablemente expuestos. Ellos exacerbaron el terror de los padres por perder a sus hijos, y ese es el único arma que no pueden controlar. Lo único que no podrían manipular serían una inexcusable indefensión de los niños a su cargo. Si ellos aseguran protegerlos y nosotros mostramos que no pueden hacerlo, entonces los padres dejarán de entregar sus hijos y su plan se desmorona por su propio peso. Pero entonces hay que buscar la forma de hacerlo. No podemos estar tan cerca y no hacer nada. Tiene que haber una manera. La hay. Sentenció gravemente. Nunca dije que no la hubiera. Claro que la hay. Pero como bien vos dijiste, aunque es algo que podríamos hacer, no queremos hacerlo. ¿Qué es? Preguntó Juan decidido, casi sin darse tiempo para pensar. Si no podemos liberar a los chicos para enviarlos con sus padres, la única acción que nos queda para golpear al sistema imperante es matarlos. Y con esta última revelación, las palabras cesaron y sus miradas se encontraron en una idéntica expresión de desconsuelo. La rebeldía de Juan quedó inevitablemente arrinconada contra la pared de la realidad, y todo su ímpetu revolucionario pareció agarrotar a sus músculos en la impotencia. Matar a los niños, sacrificar a los inocentes de hoy para salvar a los del mañana, basar la libertad de las futuras generaciones en un acto atroz y criminal. ¿Cómo hacer tal cosa? O peor aún, ¿cómo dejar de hacerlo? Fue esta la reflexión que enfermó al abuelo. Continuó Kevin luego de un momento. Fue esta la reflexión que separó a Irina definitivamente de nuestro movimiento. Y después de otra breve pausa agregó:
Y es esta reflexión la cual, como a todos nosotros, te atormentará por el resto de tu vida. Tiene que haber otra forma, intentó estéril, aún sin creer en sus propias palabras. No, Juan, no la hay. Pero... Irina sigue ahí afuera, tal vez. El grupo de Irina fue aniquilado hace más de 6 años, cuando pretendió dar un golpe en la Plaza de los Poderes. No sabemos qué fue de ella, hubo muchos cuerpos calcinados que no se tomaron la molestia de identificar, pero si es que sigue viva, difícilmente pueda hacer algo sin un grupo. Interrumpió, más porque Juan no pudo terminar la frase que por la necesidad de hacerlo. Fanny y Ciro están con nosotros. Los encontramos cuando íbamos por ustedes. Aquí Mayra puede dar a luz sin correr ningún riesgo. Lo único que podemos ofrecerte es que vengas con los tuyos y te olvides del mundo exterior. Si no, ya sabes cuáles son tus opciones reales. Morir intentando una revolución impracticable, o llegar al barco donde tienen a los chicos y matar a todos los niños a bordo. Esa decisión es tuya, Juan. Y ya sea lo uno o lo otro, tendrás que vivir con ello por el resto de tu vida. Los ojos de Juan lentamente abandonaron a los de Kevin en una introspección tan oscura que por un momento ni un solo pensamiento surcó su mente. Después, con un pesar profundo anudado en su pecho, intentó decir algo que no pudo. Sus ojos vidriosos recorrían imágenes imaginarias de los días por venir, y todos los planteos terminaban en la misma conclusión sine qua non de matar a los niños. Por un momento sus labios temblaron, fruto de la tensión a la que se había entregado su alma, y sus brazos, tiesos en su impotencia, rodearon su cuerpo abrazándose a sí mismo. Finalmente, como un niño indefenso en una tempestad, Juan lloró.